Muy bien, buenas tardes para todos. Dios me va a decir. Es un gusto, es una alegría estar con ustedes. Gracias por la oportunidad pues, de poder acompañarles. Estamos muy gozosos de poder acompañarles. Pues teníamos unas conversaciones ahí con David Rosa, ¿verdad? Él me dijo pues, que se daba la posibilidad de poder acompañarles a ustedes. Pues, gracias por el espacio. Estamos muy agradecidos. Y sobre todo, pues, de conocer una iglesia más. Un lugar muy bonito, la verdad, muy acogedor. Me encanta a mí mucho cuando se hacen este tipo de cosas. Yo soy salvadoreño, tengo 20 años y pues me encuentro estudiando teología. Así que es una alegría poder acompañarles. En esta tarde vamos a hacer quizá una actividad, o por así decirlo, un método de aprendizaje muy interesante. Porque vamos a dejar al lado lo que es solo escuchar, escuchar y escuchar, y vamos nosotros a detenernos, a poder adentrarnos al estudio de la Biblia. Específicamente en esta tarde, quiero que nosotros descubramos lo que nos da el poder estudiar la palabra de Dios. Es tan interesante poder dedicar un tiempo especial para comprender y sobre todo para poder analizar lo que se está diciendo. Muy bien, en esta tarde tengo para presentarles a ustedes un seminario muy interesante. Y es que en esta ocasión vamos a estudiar un verbo muy conocido que nosotros encontramos en la Biblia, un verbo griego. Para nosotros analizar a profundidad esto, vamos a hacerlo de manera muy dinámica, para que usted pueda aprender. Y le invito a que si usted desea escribir, tomar nota, puede hacerlo. Si tiene alguna pregunta, si usted quisiera aportar algo, al final vamos a tener una sección para poder abordar ese cierto tipo de cosas. Muy bien. ¿Qué les parece si oramos? ¿Vamos? Vamos a hacer el pie, ¿le parece? Muy bien. Padre, gracias por la oportunidad que nos das en esta hermosa tarde. Queremos que tú puedas ayudarnos a comprender tu palabra. Y ahora, Señor, en el estudio que nosotros vamos a dedicar, te pido que seas tú el que nos dirijas desde el principio al fin. Y que sobre todo puedas poner las palabras adecuadas en mi boca para que podamos aprender más de ti, más de tu palabra. Quédate con nosotros, bendícenos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos, en esta hermosa tarde vamos a utilizar este tiempo para poder analizar, como le dije anteriormente. Y es que sobre todo vamos a darnos cuenta de que la Biblia muchas veces usa, o más por así decirlo, utiliza palabras muy cotidianas que nosotros le damos una debida importancia en muchos de los casos. Y en esta ocasión vamos a estudiar un verbo muy interesante, el verbo menor. Y lo vamos a estudiar en todo el libro de Toro. Wow, va a ser un recorrido muy interesante por el cual deseo que ustedes presten mucha atención. El verbo menor, su significado es permanecer o quedarse. Y por eso en esta ocasión vamos a descubrir de qué se trata esto, cómo se utiliza, cómo podemos entenderlo en el contexto bíblico y sobre todo en diversos puntos donde se utilizó eso. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Como ustedes pueden ver acá, tenemos dos imágenes muy interesantes. ¿Qué ven en esta primera imagen? Una planta, una celda, muy bien. Pero ven que hay algo muy diferente en la otra. Esta tiene pocas ¿qué? ¿Y la otra? Muchas posibilidades. Muy bien. Acá es donde está lo interesante de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa eso con nuestra vida. No solo con nuestra vida espiritual, sino que con diferentes acciones que nosotros realizamos en el día a día. Como nos dice ahí, una planta, ¿qué pasa? Que ha sido trasplantada constantemente, no puede tener sus raíces firmes. ¿Por qué? Porque está en constante movimiento. Se manda de aquí para allá, se utiliza para acá, y si uno dice, no, va a crecer un poco más, la cambiamos de la celda, y ese es el movimiento que realizan. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una relación constante? Cuando nosotros estamos permaneciendo constantemente en ese lugar. ¿Qué pasa? Nuestras raíces son completamente más fuertes. Y es que también eso quizá se utiliza, o podemos nosotros simplificarlo, en una relación matrimonial o de noviazgo. ¿Qué pasa? Usted cuando se compromete con una señorita, pues le dice que sí, que le va a apoyar y que va a estar ahí en las buenas y en las malas. Pero no es un sí
que lo dijo y ahí se acabó. Como dice ahí, no es un sí dicho una sola vez, no es así. Es un sí que permanece. Muy bien. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque esa es exactamente la diferencia que vamos a encontrar. La palabra nueva que vamos a estudiar hoy era un verbo que significaba permanecer o quedarse, era meno. Muy bien, pasamos a la siguiente. Muy bien. El verbo, como les dije, es una palabra de uso diario, que muchas veces nosotros lo vamos a encontrar, o lo podemos decir, lo podemos descubrir en la Biblia, pero hoy vamos a encontrar el significado que Jesús lo utilizó en muchos contextos, y lo hizo de una manera mucho más profunda. Y esta es la explicación un poco resumida de lo que es el verbo. El verbo se pronuncia, como ustedes ven ahí, meno, y significa quedarse o permanecer. Hay una conexión muy interesante en esto. ¿Por qué? Porque esto también se utiliza en diferentes versículos con el mismo enfoque. Como ustedes pueden ver ahí, en Juan 14:2, la misma raíz que se utiliza en ese verbo la vamos a ver cuando dice: en la casa de mi padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Pero en este verbo, la referencia hace un contexto mucho más diferente. El verbo que nosotros vamos a utilizar es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo encontramos casi 40 veces en el Evangelio de Juan. Por eso es tan importante su significado. Vamos al siguiente, por favor. Muy bien. Acá les voy a mostrar cómo va a ser la ruta que nosotros vamos a utilizar en esta tarde. Vamos a hacerlo de una manera que quizás estamos escalando. Vamos a ir paso por paso para que comprendamos de que no es solo comprenderlo de quedar o permanecer, no es solo ese el significado del verbo, tiene un contexto mucho más profundo y le podemos extraer mucho al texto. El primer escalón va a ser lo físico. Vamos a entenderlo de que el verbo posiblemente nos enfoca a algo mucho más conceptual. Lo vamos a ver de manera doctrinal, relacionado con un efecto mucho más interesante, y así exclusivamente para que nosotros comprendamos la importancia de eso. Y vamos al primer escalón. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, en la primera parte les invito a que puedan abrir sus Biblias, específicamente en Juan. Vamos al capítulo 1. No crean que esta es una clase de griego, no vamos a estudiar ninguna regla, ninguna ley, ni gramática, no, esto no es una clase de griego. Aquí vamos a comprender lo que el texto nos trata de decir de una manera mucho más interesante. Vamos, tenemos Juan capítulo 1, versículo 38 al 39. ¿Amén? Juan capítulo 1, versículo 38 al 39. ¿Alguien quisiera leerlo? Adelante. Volviéndose Jesús y viendo que me seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de eso. Muy bien, muy bien. Mire, comprendamos primero el contexto del versículo. Los discípulos de Juan Bautista empiezan a seguir a Jesús porque querían tener una relación mucho más cercana. Y específicamente se acercan a Él porque necesitaban conversar con Él. Querían tener esa estrecha relación. Buscan una respuesta. Le preguntan a Jesús, ¿qué fue lo que le preguntaron? ¿Dónde moras? ¿A qué se refiere el versículo entonces? Que ellos querían saber cuál era la casita de Jesús. Querían decirle: Jesús, yo quiero estar contigo. Queremos acompañarte. Queremos ir a tu casa para poder tener esa relación contigo. Pero miren lo interesante de esto. Acá vemos las tres partes donde el verbo que les dije al inicio está representado. Vemos acá menéis, menei y enan. Cuando le preguntan a Jesús que dónde mora, dónde reside, dónde descansa, no le preguntan porque quizás querían ir de chismositos a la casa de Jesús. No.
le preguntan porque querían estar con él, querían convivir, querían pasar tiempo con él. Por eso es que es importante. Y hay un concepto clave en esto que usted debe comprender. Y si le gustaría notarlo, excelente. La fe comienza ¿con qué? Con una decisión sencilla. Es sencillo usted decir que cree en Dios y que le ama, pero es complicado poder permanecer en eso. Y eso es lo que se refiere el versículo. Aquí es que querían permanecer con Jesús para tener esa relación estrecha con Él, pero permanecer para conocerle, para quedarse con Él. Por eso es importante. ¿Por qué? Con una decisión sencilla y cotidiana, así puede ser la fe. Pero al pasar el tiempo, usted decide si permanecer o no con Jesús. Y eso es una decisión muy personal. Por eso es que se acercaban a Jesús. Por eso querían tener un sentido mucho más concreto con Él. Porque le necesitaban. Y la fe que ellos tenían era para poder permanecer con Cristo, para poder estar con Él. Vamos a la siguiente. Acá tenemos una explicación mucho más diferente. ¿Por qué? Porque el verbo abarca contextos distintos, pero con el mismo énfasis. Vamos ahora a Juan 8:31. Acompáñenme. Juan 8:31. ¿Lo tenemos? Juan 8:31. ¿Qué nos dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien, muy bien. ¿Si nosotros qué? Permaneciereis. Entonces, ¿qué significa? Ahí hay algo importante. ¿Qué? Los judíos ya habían creído en Jesús. Ya está listo. El versículo nos lo dice. El verbo creer ya estaba en el pasado. Porque ya creían en Jesús. Pero necesitaban permanecer. ¿Permanecer en qué? En Cristo, en la palabra, en el estudio específico de lo que necesitaban ellos comprender. Porque anteriormente vimos de que los discípulos querían permanecer con Jesús para conocerle y convivir con Él. Pero ahora, en este contexto, necesitaban comprender los judíos que no era simple estudiar la Biblia, conocerlo, sabérsela de memoria. No era solo eso. Tenían que permanecer ¿qué? Firmes. Firmes en la palabra. Aquí el verbo da un salto interesante, porque antes nos hablaba de que ellos querían estar con Cristo, querían permanecer con Jesús, pero ahora Jesús les manda y les da una tarea esencial, que era ¿qué? Permanecer en la palabra, quedarse dentro. Ahora, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cómo está su relación con Dios? Su relación con Dios y con la palabra es permanecer cada día con ella o solo estudiarla porque sí. Piensen, muchas veces nosotros estudiamos la lección, leemos nuestra matutina, leemos el capítulo del año bíblico, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Es una simple actividad? ¿O estamos permaneciendo en la palabra de Dios? Estamos dejando que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Eso es lo que nos explica el versículo. Si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mi palabra. Por eso aquí la clave es creer. Primero debemos creer. ¿Para qué? Para luego permanecer. El verdadero discípulo se define ¿por qué? Por su capacidad de sostenerse dentro de la enseñanza con el paso del tiempo. Por eso, si usted quiere especializarse en algo, ¿qué debe hacer? Permanecer en eso. Debe esforzarse para hacer lo mejor que pueda. Porque si no, nunca lo va a lograr. Por eso es importante comprenderlo de esa manera. Porque no es solo dedicar un tiempo y ya. Debemos permanecer y quedarnos para que nosotros comprendamos lo importante de eso. Vamos al siguiente punto. Acá estudiaremos un versículo distinto, con un enfoque muy particular. Acompáñenme a Juan 15. Vamos a Juan 15. Muy bien. Juan 15, versículo 9 al 10. Juan 15, versículo 9 y 10.
el verbo se traslada de un terreno muy diferente. Salimos de poder conectar con Cristo, de poder permanecer con Cristo, pasamos de permanecer con la palabra, pero ahora vamos a algo distinto. Tenemos Juan 15, Amén. versículo 9 al 10. Adelante. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si Bien. obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muy bien, muy bien. Vea esto, fíjese el orden. Atento al orden. Jesús primero declara que ya ama. Así que es el versículo. Primero, como el Padre me ha amado. Y después dice, y yo os he amado. Y después, ¿qué hace? Hace una invitación. Vean qué diferente. Al inicio vimos de que los discípulos querían permanecer con Jesús. Luego permanecer en la palabra. Pero ahora, ¿cuál es la invitación? ¿Qué nos dice el versículo? Permanecer. Qué interesante. Un solo verbo. Con un énfasis integral. No es solo permanecer así por encima. No, es totalmente distinto. Comprender que nuestra vida depende de buscarle día a día a Cristo y que Él sea nuestra guía, eso nos hace a nosotros comprender que si no permanecemos en Cristo, nuestra vida no tiene sentido. Por eso Jesús nos invita. Y esa es la invitación que encontramos, que permanezcamos ¿en qué? En su amor. Ahí vemos las dos representaciones que tiene. El versículo 15 nos lo dice. Kratos egapesen, mejor pater. Acá vemos la primera representación del verbo permanecer. Anteriormente nos decía que debemos permanecer en la palabra para que sea ella la que nos guíe y nos haga comprender que nuestra vida debe estar siempre bajo la dirección de Cristo. Pero ahora la invitación es distinta. No es un orden literario. No es solo porque le ocurrió al escritor decir las palabras de Jesús. No, tiene un significado mucho más profundo. Permanecer en el amor de Dios no es solo una emoción. Porque si yo le preguntara a usted, ¿qué pasó con su vida desde el día que usted tomó la decisión de bautizarse? ¿Cómo está esa emoción o esa relación con Cristo? ¿Cuántos de los que están acá permanecen o han estado en clubes, por ejemplo? Todos los ministerios juveniles, lo que abarca todos los ministerios juveniles, llámese aventureros, conquistadores, guías mayores. ¿Cuántos tienen algún conocimiento o han permanecido? Sí. Ahora yo les pregunto, ¿por qué usted está en los movimientos juveniles? ¿Cuál es la esencia que tienen los movimientos juveniles? ¿Por qué usted permanece en los movimientos juveniles? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es una forma de sanamente recrearse y también invitar a otros jóvenes de que no es solo actividades afuera extracurriculares y que la gente se puede disfrutar, sino también sanamente en la iglesia, en buscar y compartir la amor de Dios. Muy bien, y eso me gusta. ¿Por qué? Porque por medio de nuestra permanencia reflejamos de que sí se puede ser un joven cristiano. Porque muchas veces piensan de que los jóvenes adventistas somos aburridos, que no tienen nada más que hacer que andar con su Biblia y irse para la iglesia. Pero no. ¿Dónde está la diferencia? Si nosotros decidimos permanecer con Cristo. Y esa es la hermosa invitación que encontramos en Juan. ¿Por qué? Porque este personaje hace comprender de que el Evangelio sea mucho más teológico, sea mucho más interesante, que tengamos esa vista a que Cristo se preocupa por cada uno de nosotros y lo hace de manera personal, pero debemos aceptar esa invitación. Como vemos acá, la invitación o la orden que encontramos en el versículo no es algo frío, no. ¿Por qué? Porque anteriormente el orden que nosotros leímos es de que Jesús comprende que le ama.
y por eso le extiende la invitación. Pero ahora necesitamos verlo desde esa manera. ¿Por qué? Por la invitación que Él nos hace es una invitación ¿para qué? Para quedarnos conscientemente dentro de un espacio de amor ¿qué? Que ya existe. No es algo que se ha inventado para que nosotros lo estudiemos, no. Por eso el verbo es importante. Porque si no hubiera estado dentro de ese contexto, no nos hace creer a nosotros, o no podemos nosotros comprender de que el énfasis que encontramos desde el idioma original es que usted permanezca con Cristo. Que usted pueda quedarse con Cristo. Eso es lo importante. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Porque el clímax teológico de lo que encontramos en Juan, en los versículos anteriores, vemos de que lo hace en muchas ramas distintas. Y como les dije al inicio, la idea es que veamos en una tipo de escala, que vayamos comprendiendo de que no es solo algo físico, no es solo algo conceptual, sino que es algo mucho más profundo. ¿Cuál fue el ejemplo que vimos al inicio? A ver si recuerdan. De la planta. Ajá, después de la ilustración, teníamos un ejemplo, ya específicamente con el verbo. Juan. Permanecer en. No. No, ese fue el anterior. Vamos a ver. El primer ejemplo del verbo en la Biblia fue el de permanecer, de los discípulos permaneciendo con Cristo. Es el contexto, pero un contexto mucho más específico. ¿Por qué? Porque ellos querían ir y permanecer donde Jesús vivía o residía, porque querían estar con Él. Ese era el objetivo. Pero ahora vemos un pasaje muy corto, porque la forma de menó está mucho más representada. Ven, la repetición no es solo casualidad, porque en el Antiguo Testamento, cuando se repite algo, es porque es mucho más importante, porque hay una esencia que debemos nosotros marcar ahí y poder investigarlo más a profundidad. Vemos ahí que hay muchas repeticiones del verbo. ¿Pero qué? No es casualidad. No es solo porque lo repite, no es así. Y quiero que me acompañen de nuevo a Juan 1, 38 y 39. Vamos de nuevo a Juan 1, 38 y 39. En este pasaje corto, la forma de menó se repite aproximadamente unas 8 veces. Y no es casualidad, no es casualidad. Juan, capítulo 1, versículo 38 y 39. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué nos dice? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Muy bien. Ahí nos repite, y quizás vamos al inicio para que comprendamos de que los discípulos querían estar con él. Pero no es el énfasis general de eso. ¿Por qué? Porque ellos deseaban convivir con él, pero ahora, viéndolo de esta perspectiva, la cosa es distinta. Porque todo empieza desde eso. Todo empieza del deseo de convivir con Jesús. Y eso es lo que debemos nosotros comprender. Porque muchas veces le buscamos a Jesús de manera superficial. Porque necesitamos algo, porque pasamos por una dificultad, porque nuestra vida quizá no va en el rumbo que necesitamos. Y le buscamos a Jesús solo por comprender que Él nos ama. Pero ese verbo es mucho más profundo. Porque no es solo buscarle, sino es permanecer en Cristo. Permanecer y comprenderlo de manera diferente. En este ejemplo, nosotros vemos algo muy importante, porque repite tantas veces el mismo verbo que lo hace mucho más esencial.
no es casualidad. Vemos acá que el verbo alcanza un nivel mucho más profundo. ¿Por qué? Porque el análisis que nos relata, primera Juan capítulo 1, 38, 39, Juan 15, que vimos anteriormente, y todos los deseos de comprender lo hace de una manera personal. ¿Por qué? Porque debemos acercarnos a Jesús. El primer ejemplo, Juan 1, 38, 39, buscarle personalmente. Luego, permanecer en la palabra. Y luego la invitación tan hermosa que encontramos. Pero ahora vamos a ver una unión mucho más interesante. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá vamos a encontrar una unión vital. Y pongan mucha atención a esto. Acompáñenme a Juan. Juan 15, versículo 5. Juan 15, versículo 5. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Muy bien. ¿Qué vemos acá? El pámpano no visita la vid de vez en cuando. O ahí una vez al año, una vez al mes. No lo hace. ¿Qué nos dice? Está unido a él. Ya permanece. Es una unión constante. Ya está permaneciendo. Y eso es lo interesante de esto. Porque en el viejo vemos eso ahí. El que permanece en mí y yo en él. ¿Me lleva? Ahí está. Volvemos al inicio de nuevo. Porque nosotros le buscamos a Dios personalmente. Pero lo interesante de esto es que ya encontramos la respuesta acá. El que permanece en mí y yo en él, ya lleva el fruto. Es una unión completa, es una unión integral. Ahora, piensa algo de manera diferente. Piensa en un cable que está conectado a la corriente, quizá el ventilador o nuestra licuadora, por así decirlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué funciona? Porque está conectado, ¿verdad? Y eso hace que pueda funcionar. ¿Pero por qué? Porque permanece conectado. Esto no pasa con nuestra vida espiritual a veces. Porque si nosotros no nos permanecemos conectados con Cristo, nos vamos a desviar. Y nuestra vida va a tomar un camino diferente. A esto es lo que se refiere el versículo. Verlo de esa manera, mucho más profundo. Porque si nosotros no permanecemos conectados a Cristo, no vamos a comprender la importancia de esto. Esa es la invitación que yo les hago en esta tarde. Que nosotros podamos comprender que la importancia de esto es permanecer conectados con Cristo. Porque no vamos a poder tener fruto en nuestra vida si nuestra vida no está conectada con Cristo. No vamos a poder comprender. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a encontrar un contraste muy interesante. En Juan 8:35 vemos algo muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos dos versículos con el mismo verbo que estamos estudiando, pero de ahora de una manera mucho más distinta. El mismo verbo que describe la unión con Cristo también describe algo muy importante. Si vemos en Juan 8:35, nos dice: el esclavo no queda en la casa para siempre. Pero en 1 de Juan, capítulo 2:19, nos da otro ejemplo con el mismo verbo. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. ¿A dónde está la clave? En permanecer. Muy bien. Los dos versículos nos relatan o nos llevan a conocer algo importante. Que los contextos son diferentes, pero nos relatan algo interesante. Ojo a esto. Porque para que nosotros comprendamos de que algo es importante, debe haber una repetición.
Y en estos dos versículos se relata eso y se comprende de una manera mucho más puntual. En el versículo que tenemos también al otro lado, nos lo dice de esa manera. ¿Pero qué? Lo importante de esto es que nosotros comprendamos de que a pesar de que la palabra no es quizá rara, no es diferente, sino que es de un uso diario, tiene diferentes contextos apegados a una enseñanza principal. Vamos a la siguiente parte. Como les dije al inicio, el objetivo de este seminario es que comprendiéramos de que el verbo no es solo simplificarlo. ¿A qué significa? ¿Qué significaba? Permanecer o quedarse. No es solo ese significado, sino que tiene diferentes niveles y nos lo hace comprender de una manera totalmente diferente. Porque aquí sí es importante el contexto. Porque si nosotros estudiamos de lleno lo que se relata, vamos a comprender la importancia de esto. Todo empezó de un simple hospedaje. Todo empezó de un simple deseo de poder conectar con Jesús. Y termina de una manera mucho más completa, a que nosotros comprendamos de que no es solo conectar con Cristo, permanecer con Cristo de manera superficial. Porque vimos el ejemplo de los discípulos de querer buscarle, vimos el ejemplo de los judíos que querían comprender más de la palabra de Dios y que Él les dijo que permanecieran ¿en qué? En la palabra, sino que vemos de que es algo mucho más profundo. Todo depende de nuestra vida espiritual. Y si usted desea conocer a Cristo, si usted desea comprenderle más, necesita hacer algo. Y es permanecer con Él. Por eso el objetivo de este seminario es que usted comprenda eso. Que al final de todo, lo importante es quedarse. Lo importante es permanecer con Cristo para que nuestra vida espiritual tenga un ritmo diferente. ¿Estamos lo siguiente? Gracias. Y ahora quiero hacerte esta pregunta. Si Jesús te pregunta hoy, ¿dónde moras? ¿Qué respondería tu vida? Piensa. ¿Dónde permanece su fe? ¿Dónde permanece su vida espiritual? ¿Lo estamos haciendo de la manera correcta? ¿Nuestra fe depende de lo que estudiamos? ¿Nuestra fe depende de lo que investigamos? ¿O nuestra fe depende de conectar con Cristo cada día? Nuestra fe muchas veces va a verse afectada. Pero si nosotros permanecemos con Cristo, no habrá dificultad que pueda derrumbar. Porque si nosotros nos quedamos con Cristo, vamos a ser vencedores. Quisiera ver si en esta oportunidad hay alguna pregunta. Algo que quizá no comprendieron, quizá fuimos un poco más rápido, algo que les gustaría aportar. Tenemos un espacio para preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Si no hay preguntas, yo les tengo unas para ustedes. Muy bien. ¿En qué área de tu vida sientes que estás de visita en vez de? A ver. ¿En qué área de nuestra vida? Piensen. Vimos ejemplos distintos, ¿verdad? Donde el verbo se utiliza en muchos contextos. Pero ¿en qué áreas de nuestra vida estamos quizá de visita? Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia práctica hay entre creer en Jesús una vez y permanecer en Él todos los días? ¿Qué diferencia hay? ¿Alguien que le gustaría responder? Es bien curioso porque la semana pasada vimos un tema que no es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Muy bien. Entonces yo creo que permanecer es cuando ya uno le cree a Él. Wow. Bien, pues, ¿cuántos están de acuerdo? ¿Sí? ¿Les parece bien? Vamos a ver.
¿Alguna vez has sentido la diferencia entre esforzarte por dar fruto y simplemente permanecer conectado a Cristo? ¿Sí? Sí, hay una diferencia. A ver. Y cuando uno permanece conectado a Cristo, los frutos salen por sí mismos. Muy bien, muy bien. Creo que también eso se ve como reflejado en la actitud que uno tiene día a día en la vida de mucha gente, tal vez que anda conduciendo, no sé, alguien se saltó un alto, se le mete ya, le empieza a decir, bueno, con los tantas reflexiones están permanecer en Cristo, uno como quisiera no actuar de esa manera, sino que va a actuar de una manera distinta y usted mismo se va a dar cuenta que su actitud es diferente y que Dios está permaneciendo en usted. Muy bien, me gusta. Adelante. Y yo creo que para cerrar esos dos puntos que son buenísimos, la diferencia también está en que el fruto que nosotros damos por nuestra propia cuenta de vanidad siempre. Wow. Qué interesante. Hay mucha diferencia en esto. El verbo, que significaba permanecer o quedarse, no siempre va a ser utilizado en el mismo contexto, pero nos da algo muy profundo, mucho más puntual. ¿Usted ha aprendido algo en esta tarde? ¿Sí? ¿Ha comprendido la diferencia que hay en esto? Pues le invito a que día a día, cada mañana, pueda seguir permaneciendo en Cristo. Que el Señor pueda bendecir. Amén.